Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros un truco para todos aquellos que hagáis stickers o pegatinas con vuestra silhouette, sobre todo si lo presentáis de esta manera en forma de lámina, y con este truco lo que vamos a hacer es que luego resulte mucho más sencillo pelar o despegar cada pegatina o sticker de forma individual. Y fijaros que lo hacemos creando un bordecito de corte alrededor de nuestras pegatinas, así que si quieres saber cómo se hace, quédate a verlo. Ya tengo abierto en Silhouette Studio el archivo con el que quiero trabajar, que fijaros que es muy sencillito, es una serie de florecitas y de hojitas a las que yo lo que he hecho es crearle un desplazamiento externo que es por donde quiero que corte la máquina, porque quiero crear ese tipo de stickers o pegatinas que tienen un bordecito en blanco. Bueno, ahora veremos qué modificación le vamos a hacer al archivo para poder crear unos stickers o pegatinas que una vez que los tengamos cortados sea más fácil pelarlos. Pero antes de todo es importantísimo tener correctamente configurado el documento porque vamos a hacer un trabajo de impresión y corte. Así que antes de nada voy a configurar mi documento, me voy a la configuración de página, me aseguro que la máquina es la correcta, que tengo el tapete seleccionado y sobre todo que en el tamaño de medios pongamos el tamaño del papel en el que vamos a imprimir, en mi caso A4. Y como vamos a hacer un trabajo de impresión y corte, también es muy importante que activemos las marcas de registro. Así que en la misma configuración de página, tercer apartado, encendemos marcas de registro y ya las tenemos en nuestro documento. Estas marcas de registro os recuerdo que hay que activarlas siempre que vayamos a imprimir y después cortar, porque si no la máquina no va a saber por dónde tiene que hacer el corte y lo hará en un lugar incorrecto. Bueno, pues en principio ya tengo mi documento correctamente configurado y yo con esto ya podría trabajar, es decir, que podría enviarlo a imprimir y luego cortarlo. Pero aquí es donde os quiero dar ese tip adicional para transformar el diseño y que luego podamos pelar una parte del papel para que la pegatina sea más fácil separarla del resto de la hoja. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues simplemente utilizar la herramienta de desplazamiento que la tenemos aquí en la barra de la derecha y lo que voy a hacer es crear un desplazamiento a partir de las líneas de corte que yo tengo, que en este caso son las que estáis viendo en color rojo. Así que en este caso las selecciono, yo las tengo ya todas agrupadas, con lo cual al hacer clic se me seleccionan todas, pero en este punto recuerdo también que tenéis esta herramienta en la parte superior que es la de selección por color, con lo cual como esto no tiene línea de color y esto tiene todo color rojo, me vengo aquí, selecciono lo que tiene línea rojo y ya lo tengo todo seleccionado. Me vengo a la herramienta de desplazamiento y voy a crearle un desplazamiento externo. ¿De qué tamaño? Bueno, pues en realidad no necesitamos que sea muy grande. Lo voy a hacer un poquito más grande de lo habitual, normalmente lo hago de 1 milímetro, lo voy a hacer de un poquito más para que luego sea más fácil verlo una vez que lo tenemos cortado. Así que bueno, le doy ese desplazamiento de 1,5, le damos a aplicar y ya lo tenemos listo. Hay algunas partes en las que se me están juntando las líneas, pero no pasa absolutamente nada y lo dejamos así. Lo que sí que voy a hacer es hacer control G o agrupar para tener todas esas líneas agrupadas en una sola. Y en este caso lo que le vamos a pedir a la máquina es que nos corte por estas dos líneas y luego esta parte central la vamos a retirar, con lo cual una vez que tengamos nuestra lámina de pegatinas vamos a tener la lámina principal, un huequito y luego nuestra pegatina. Y por tanto esto va a hacer que luego sea más fácil despegarlas de la lámina principal. Bueno, pues aparte de esto que estoy haciendo, voy a añadir otra línea adicional, en este caso un simple rectángulo, porque esto es un tip o un truco que os doy a las que hacéis venta de este tipo de productos. Y es que lógicamente queda un poco feo entregar la lámina con las marcas de registro, con lo cual yo lo que hago es crearme un rectángulo delimitador en el que voy a cortar no solo el papel superficial como voy a hacer con estas líneas, sino que también voy a cortar el papel trasero de ese papel adhesivo, con lo cual luego entregaría lo que es esta parte con los adhesivos dentro. Bueno, pues lo que voy a hacer es que como luego le voy a dar una configuración de corte diferente, a esta línea le voy a cambiar el color. Voy a darle un color, por ejemplo, morado. Voy a ajustarlo bien para que no quede en esta zona donde no se pueden poner los diseños y en principio ya lo tendría listo.
Con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la ventana de enviar y lo que voy a hacer es darle una configuración de corte diferente a cada una de estas líneas. A estas dos les voy a dar la misma y va a ser una configuración que únicamente me corte el papel superficial de ese papel adhesivo, y a este le voy a dar una configuración mayor para que no solo me corte el papel superficial, sino que también me corte el papel protector trasero. Así que dicho esto, vamos a la ventana de enviar para configurar todo esto. Bueno, pues si os fijáis, ahora mismo me salen un montón de líneas marcadas para cortar, y esto se debe a que estoy en el modo simple en la ventana de enviar. Y es que en el modo simple lo que tenemos que hacer es ir seleccionando cada uno de esos elementos y marcarlo para no cortar o cortar en función de lo que queramos que haga la máquina. Pero en mi caso lo que quiero hacer es dar configuraciones de corte diferente para cada línea, y para eso es mucho más sencillo trabajar con este segundo modo de aquí, que es el de color de línea. Así que pulsamos y vemos que nos aparece aquí el listado de los colores de línea que hemos asignado a nuestro archivo. Tengo por un lado, y sale ya desmarcado, el de sin color, que es el que corresponde a todas las líneas de los dibujos de las hojitas y de las flores. Tengo lo de las líneas de color rojo, fijaros que si lo desactivo se desmarca, si lo activo se marca para cortar, que tendría esas dos líneas a las que le voy a dar una configuración de corte. Y luego tengo esta línea exterior que, como decía, lo que quiero hacer es cortar no solo el papel adhesivo sino también el papel protector trasero, con lo cual le quiero dar una configuración de corte diferente. Bueno, pues en este caso yo voy a imprimir las pegatinas en un vinilo imprimible, que en este caso es de la marca Vintex, pero siempre suelo utilizar de referencia los materiales que vienen listados en el programa de Silhouette. Así que si me vengo al que corresponde a vinilo imprimible, vemos que la configuración que le asigna es cuchilla 1, presión 20 y velocidad 5. Y en principio lo podría dejar así, pero yo creo que le va a faltar un poquito de presión, así que voy a subirlo un poquito. Y nos vamos ahora a la otra línea, que sería de nuevo para el mismo material, pero que quiero que corte con mayor profundidad. Así que de nuevo me voy a venir a una configuración aproximada. Perdón, que esta no es. Vamos a venirnos a la que teníamos antes, que es la de vinilo imprimible. Y en este caso, como la parte trasera de mi papel es bastante durito, de hecho es un poco incluso como de componente plástico, voy a darle una configuración mucho mayor. De hecho, voy a cortarlo con la cuchilla al 6, voy a subir la presión también, e incluso le voy a dar 2 pases para asegurarme de que lo termina de cortar. Y fijaros que ya tengo configurado correctamente mi documento con las líneas por las que quiero cortar, y lo tengo todo ya preparado para imprimir y cortarlo. Así que me vuelvo a la página de diseño, me voy a las opciones de impresión y voy a imprimir. Selecciono las preferencias, voy a dejarlo tal como sale y imprimimos. Bueno, pues ya tengo el documento impreso, fijaros las imágenes con sus marcas de registro, y aprovecho para enseñaros el material que estoy utilizando para hacer estos stickers o pegatinas, y es este vinilo adhesivo imprimible de la marca Vintex, y me gusta bastante, sobre todo porque además es waterproof, así que para aquellos que seáis de España os dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo. Y dicho esto, una vez que tenemos nuestras pegatinas impresas, lo que voy a hacer es colocar el documento o la lámina en el tapete de corte para cargarlo en la máquina y enviarlo a cortar. Y como ya teníamos configurado todo en Silhouette Studio, directamente voy a darle al botón de enviar para que empiece a cortar. Bueno, pues ya ha terminado, así que vamos a ver el resultado. Y lo primero de todo, esa línea exterior que creamos y que nos permite ahora separar
el documento de pegatinas de las marcas de registro. Y aquí tendría ya la lámina. Y ahora vamos a ver la doble línea que creamos, a ver si consigo que se vea. Voy a pelar aunque sea una. Yo creo que así se ve mejor y fijaros que hemos quitado ese desplazamiento que hicimos, pero se nos quedan todas las pegatinas en la lámina principal y esto va a hacer que despegar luego las pegatinas sea muchísimo más fácil porque tenemos el bordecito más a mano. Bueno, voy a quitar el resto de desplazamientos que hice y os lo enseño. Bueno, pues ya he terminado de despegar o de pelar esos desplazamientos adicionales que creé en el programa de Silhouette Studio para cada una de las imágenes y fijaros cómo queda el resultado final, además de que cortamos por el borde exterior para separarlo de las marcas de registro. Y esto por un lado tiene la ventaja de que resulta mucho más fácil luego despegar esos stickers o pegatinas. Ya sabéis que con los papeles adhesivos siempre hay que andar ahí con la uñita buscando por dónde despegar y de esta manera fijaros que resulta súper sencillo despegarlas. Pero además de esta comodidad, me parece que estéticamente es una propuesta interesante y esto lo digo de cara a aquellos que vendéis este tipo de productos. Bueno, para los que vendéis stickers o pegatinas, ya sabéis que se pueden entregar o bien cortadas de forma individual o también en formato lámina, como os estoy mostrando ahora mismo. Y de esta manera creo que queda muy bien el resultado, porque tenemos la lámina principal, tenemos ese huequito que no solo nos favorece el pelado, sino que también nos delimita por dónde va el sticker y hace que visualmente sea mucho más interesante. Y porque si en algunos casos quitamos todo lo que sería el sobrante del papel superior, de lo que es el papel adhesivo, muchas veces el liner queda muy feo e incluso es muy blandito y hace que la lámina se doble y quede como muy endeble. Así que a mí personalmente me gusta bastante dejarlos de esta manera. Bueno, pues no me enrollo más, espero que os haya sido este tip de utilidad, sobre todo para los que sois fanáticos de los stickers y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!